Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro en Historia de la Educación. En esta ocasión vamos a trabajar algunas cuestiones que nos quedaron pendientes del peronismo, sobre todo a nivel del impacto en las políticas educativas. Bien, para comenzar, ustedes tenían en cuenta la lectura de dos materiales, el texto de Puigros, como siempre, recuerden que utilizamos el libro de Puigros y el libro de Arata y Mariño. Para ellos hay correspondientes lecciones a peronismo y la recomendación es que quizás empiecen por el texto de Puigros porque la información que brinda ella es sumamente descriptiva de algunas cuestiones pedagógicas que se van a terminar de cerrar o de focalizar con el texto de Arata y Mariño. Bien, para comenzar, el peronismo no es solamente una etapa histórica de gobierno en la historia nacional, sino que significó un movimiento y una transformación política, económica y cultural. Por lo tanto, es bastante complejo y denso de analizar. Para eso, hoy vamos a trabajar específicamente con las cuestiones educativas, pero sin embargo, esas cuestiones educativas no se pueden entender desprendidas de la cuestión económica del peronismo. Como podemos ver, para el peronismo, el avance sobre las cuestiones económicas, el cambio de un modelo agroexportador a los comienzos de un proceso de industrialización, llevaron a que ese proyecto político de país tuviera un impacto en las políticas educativas. Es decir, que para entender toda esta relación tenemos que entender bien el marco económico en el cual nos estamos moviendo. Para eso, primero hay que denotar algunas cuestiones. Para el peronismo, el trabajo no es solamente una cuestión social, es un derecho social y es una de las banderas del justicialismo. Por lo tanto, su relación va a ser eminente en todas las cuestiones pedagógicas. Con la llegada de Perón al gobierno y con el avance del primer plan quinquenal, lo que pasa a nivel estadístico es que sube muchísimo la matrícula en la escuela primaria, básicamente porque hay un despliegue de inversión, si queremos decir, en infraestructura para escuelas primarias. Además de que se incorporan otros modelos educativos que hasta el momento no habían tenido tanto peso, como son las misiones monotécnicas, que son escuelas de postprimaria. Un cambio también que se da y que justamente es uno de los quiebres mayores sobre el cual analizan muchos autores es el ingreso de una matrícula muy grande a la escuela secundaria. Si ustedes recuerdan, la estructura que venimos trayendo anteriormente es que los colegios nacionales son solamente parte de la élite. O sea que ahí ingresan hijos de la clase alta que van a ser los futuros administradores, dirigentes o quienes van a ingresar posteriormente a la universidad. ¿Qué pasa? En el peronismo hay un ingreso masivo y creación de la escuela secundaria, pero en este sentido tenemos que hacer una aclaración importante. No es el ingreso al bachiller, básicamente, ese bachiller común de Colegio Nacional, sino que es el comienzo de la escuela técnica que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? La educación técnica es vista como necesaria justamente para apoyar el modelo económico del país, por lo cual quienes se egresaban de esa escuela técnica se pensaba, se infería que ya formaban parte de esa mano de obra que se iba a ir a insertar al mercado laboral. Por eso se decía que de la escuela técnica ya salías con un título y con una posibilidad de trabajo. Ahí es donde vemos el mayor ingreso de hijos de trabajadores a la escuela secundaria. Esto hay varias lecturas, incluso en Puigros las vamos a ver mucho más claras con respecto a la posición o análisis de algunos autores con respecto a la escuela técnica. Por un lado, hay autores que dicen que eso significó un proceso de democratización de acceso a la educación, pero por otro lado hay autores y pensadores que dicen que justamente eso era llevar a una trayectoria diferenciada igualmente a la clase obrera. ¿Por qué? Porque si bien ingresabas a un nivel mayor a la escuela primaria, después terminabas en una trayectoria de seguir formándote como mano de obra para el sistema económico y no podías acceder a la universidad. Digamos que estas dos miradas siempre están en contraposición y la idea no es quedarse con una o con la otra, sino poder analizar y ver las situaciones en perspectiva histórica. Incluso uno de los textos que no trabajamos ahora en la actualidad es de Pablo Pinó, de Cuando la clase obrera entró al paraíso, que es el nombre de una película con anterioridad, que explica cómo justamente todo el avance de los hijos de trabajadores, hijas también, ingresan a la escuela secundaria va a significar un símbolo de ascenso y de palanca social para la época. Es decir, es la primera vez que muchos sectores
trabajadores van a poder acceder a un nivel educativo superior. Y esto lo vamos a ver posteriormente cuando va avanzando más en el tiempo estas políticas que se sostienen. Es decir, que todos estos avances a nivel de política educativa los vamos a ver mayormente reflejados hacia los años 60, cuando vamos a tener a esos hijos de trabajadores ya en la universidad. Pero para ese proceso falta todavía algunas cuestiones de desarrollo histórico. Otra cosa que también surge durante el peronismo y que es parte hacia 1949 es la Universidad Obrera. La Universidad Obrera era vista como el siguiente peldaño dentro de ese sistema educativo, de lo cual te podías salir recibiendo de ingeniero incluso. Digamos esto, ¿por qué utilizo este término de incluso? Porque frente a eso, las universidades nacionales, históricamente para la élite, veían con desprecio que un hijo de un obrero se recibiera de la Universidad Obrera con un título de ingeniero, así como también podías ir, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de La Plata, a estudiar lo mismo. Digamos que la Universidad Obrera significó una lucha histórica, no solamente a nivel de que se implantara, sino a nivel de la significación que tenía una universidad obrera. También lo que tenía era una formación pedagógica en algunas materias como por ejemplo sindicalismo, es decir que si bien hay también una formación académica superior, también hay un tinte plenamente ideológico en las consideraciones de los contenidos que se enseñaban dentro de la Universidad Obrera. Vamos a ver que eso después con el desarrollismo se transforma en la Universidad Tecnológica. Bien, ahora vamos con la segunda parte de las cuestiones del peronismo en educación y acá vamos a trabajar cuestiones pedagógicas plenamente. Como decimos anteriormente, para el peronismo el trabajo es considerado un derecho social, pero aparte de eso, en términos pedagógicos va a ser considerado parte del desarrollo integral de la persona. Digamos que hay muchas tensiones entre el peronismo y la cuestión positivista del normalismo. Si ustedes recuerdan, el normalismo tiene una raíz muy fuerte en el higienismo, en las cuestiones positivistas, en las formas de enseñanza tradicionales, las cuales el peronismo viene a remover e incluso algunos autores van a decir que el normalismo ya estaba en retirada para la época del peronismo. Hay un fuerte tinte de educación espiritualista, van a decir algunos autores, pero ¿por qué? Porque se apela justamente a que el desarrollo integral de la persona no puede ser despegado de esta concepción de educación y trabajo. El trabajador es un ser completo, podríamos decir, en tanto puede desarrollarse como trabajador conociendo derechos y también dentro de esto accediendo posteriormente a un trabajo. También, nuevamente, las miradas acerca de esta cuestión son, digamos, hay diferentes miradas. Si bien parte del sector docente consideraba que era algo sumamente importante que el Estado interviniera de forma activa, presentándose como garante del derecho social a la educación, muchos sectores docentes también vieron como una amenaza el ingreso del peronismo en las cuestiones curriculares educativas. Y esto es lo que denominamos la peronización de la educación. ¿A qué nos referimos con esto? A que para la segunda parte del mandato del peronismo hay algunas cuestiones que se mueven del lugar. Durante el primer gobierno de Perón, lo que tenemos que prestar atención es a la suspensión de la laicidad de la Ley 1420. Ya pasando 2 años de gestión, Perón decide no dar de baja la Ley 1420, pero sí sacar un decreto que se pone por encima y que habilita la educación religiosa en las escuelas primarias. Esto significó básicamente un golpe muy duro para los sectores que seguían planteándose desde un lugar liberal, es decir, teniendo en cuenta que la laicidad había sido un derecho conquistado. Entonces, para ese primer gobierno de Perón vamos a tener el ingreso fuerte de la Iglesia Católica dentro de la educación. Ya para el segundo gobierno de Perón y también con el avance de los decretos como la ley de profilaxis y también la ley del divorcio, hay una separación del gobierno con la Iglesia Católica. Pero, sin embargo, no deja de haber un rasgo que los docentes van a encontrar como peligroso dentro del, digamos, del avance del peronismo sobre los contenidos curriculares como se sostenía anteriormente. Para la época ya podemos hablar de una doctrina peronista, es decir, de un dogma vinculado al peronismo. Y eso lo vamos a ver en los libros de lectura de la época, con frases como, por ejemplo, mi mamá me mima, Evita me ama,
o también libros de lecturas en los cuales podíamos ver que el peronismo nos había retornado a los derechos del trabajador. Es decir, todas las cuestiones que son banderas del justicialismo se veían plasmadas en los libros de lectura y eran vistos como contenidos que tenían que ser aprendidos y llevados adelante. Incluso las cuestiones vinculadas con la muerte de Eva Perón, la obligación de llevar duelo en las escuelas y de llevar una insignia de duelo durante un tiempo, era algo obligatorio para los docentes y digamos para la sociedad en sí. Pero esto era visto como algo peligroso cuando hablábamos de socavar las cuestiones pedagógicas de la escuela primaria. Esta tensión también la podemos ver cuando podemos analizar el discurso de Perón dirigido a los trabajadores en el Estadio Luna Park, donde les pide que se sindicalicen y los nombra también bajo la figura de docentes es igual a trabajadores. Es decir, hay un quiebre con esa visión del normalismo de que la docencia es solamente una cuestión de vocación, de sacerdocio, de por vida. Acá nuevamente vemos cómo el término trabajo toma un peso importante en el discurso peronista. Sin embargo, las miradas de algunos y algunas docentes y sobre todo de los sectores más radicalizados estaban viendo con desconfianza el llamado a la sindicalización desde el mismo gobierno. Por lo tanto, eso también fue una cuestión de discusión y de varias miradas. Bien, hasta acá el trabajo con la mirada acerca del impacto del peronismo en la educación. Les sugerimos, como dije al principio del video, leer primero a Adriana Puigros, que les va a dar una mirada bastante descriptiva de lo que fueron los distintos ministros de educación durante el peronismo, y después ingresar en Arata, donde van a encontrar estadísticas también vinculadas a estas cuestiones. También es importante que se acerquen a la fuente del discurso de Perón en Luna Park para que empecemos a trabajar estas cuestiones ya nombradas durante el video. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima.